Dicen que los animales no conocen el odio. Nos han enseñado que en la naturaleza la violencia es solo una herramienta. Matas para comer, peleas para defenderte y nada más. Creemos que la crueldad es un defecto exclusivamente humano. Pero, ¿qué pasa cuando la biología se equivoca? En el año 2006, una fuerza oscura emergió en la reserva de Sabi-Sand, en Sudáfrica. No era un león solitario, ni una pareja. Eran 6. Una coalición de hermanos que funcionaba, no como una manada, sino como un escuadrón militar. Rompieron todas las leyes de la sabana, asesinaron a más de 100 leones en un solo año, aniquilaron linajes completos y cazaron por puro deporte, liderados por un psicópata con melena. Esta es la historia de los Mapogo. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo una pandilla de 6 hermanos convirtió un paraíso salvaje en un infierno, y por qué su leyenda sigue siendo, hasta hoy, la más sangrienta jamás contada. Imaginen por un segundo la vastedad de la reserva Sabi-Sand en Sudáfrica. Es el año 2001. El aire está cargado de polvo y el sonido incesante de las cigarras, pero bajo esa aparente tranquilidad, la genética estaba cocinando algo que desafiaría todas las reglas escritas en el gran libro de la biología. Miren, en el mundo de los leones, la matemática es una cuestión de vida o muerte. Cuando los machos alcanzan la madurez, son expulsados de su manada natal. Normalmente forman coaliciones de 2, tal vez 3 individuos, generalmente hermanos, para tener alguna oportunidad de sobrevivir en la sabana, conseguir un territorio y reproducirse. 3 es un número fuerte, 4 es una rareza, pero 6 es una aberración. Es una sentencia de muerte para cualquier rival que se cruce en su camino, y eso fue exactamente lo que sucedió en el Sparta Pride. La naturaleza, en un giro caprichoso y cruel, decidió alinear los astros para el nacimiento de 5 hermanos de sangre. Pero la historia no termina ahí. A esta ecuación ya explosiva se sumó una variable desconocida. Un forastero, un macho joven, más grande y de mayor edad, apareció de la nada. En cualquier otra circunstancia, la manada lo habría despedazado o expulsado. Pero en un acto que cambiaría la historia de la región para siempre, el Sparta Pride lo aceptó. Lo llamaron Makulu. Makulu no era solo un miembro más, era el general. Siendo más grande y experimentado que los 5 cachorros del Esparta, asumió un rol de liderazgo estoico, casi paternal. Imaginen la escena. 5 leones jóvenes llenos de testosterona y agresividad juvenil, entre ellos el infame Mr. T y el leal Kinky Tail, siendo moldeados y dirigidos por la fuerza bruta y calculadora de Makulu. A medida que pasaban los años, entre 2001 y 2006, algo aterrador se hizo evidente para los guardaparques y guías de safari. Estos 6 no mostraban señales de competencia interna para dispersarse. Al contrario, se estaban endureciendo como un bloque de granito. Crecieron hombro con hombro, aprendiendo a cazar no solo para comer, sino para dominar. Las sesiones de juego no eran simples revolcones de cachorros. Eran entrenamientos militares. Se enseñaban mutuamente cómo flanquear, cómo inmovilizar, cómo morder para matar. Para cuando llegó el 2006, ya no eran una manada de leones adolescentes, eran un batallón, un escuadrón de la muerte perfectamente sincronizado. Físicamente eran especímenes impresionantes, con cuellos gruesos como troncos de acacia y cicatrices que contaban historias de batallas tempranas. La sabana nunca había visto algo así. Era una bomba de tiempo estadística a punto de estallar. Cualquier león solitario o dúo de hermanos que gobernara un territorio cercano no tenía ni la más mínima idea de lo que se les venía encima. No estamos hablando de una simple disputa territorial. Estamos hablando de una fuerza invasora que no conocía el miedo ni la piedad. Los Mapogo estaban listos. No iban a pedir permiso para entrar en la historia. Iban a derribar la puerta a patadas y tomar lo que quisieran a sangre y fuego. Y el suelo de Sabi-Sand estaba a punto de beber más sangre de la que jamás había probado. Si el 2001 fue el año de la gestación, el 2006 fue el año en que se abrieron las puertas del infierno en la reserva de Sabi-Sand. Los 6 hermanos entraron en este territorio no como inmigrantes buscando un hogar, sino como una plaga bíblica, una marea de músculos y colmillos que lo arrasaría todo a su paso. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, hay que recordar la ley de la selva en su forma más básica. Cuando una coalición de machos toma un territorio, el protocolo estándar es brutal pero necesario. Expulsan a los machos residentes y matan a los cachorros para que las hembras entren en celo nuevamente. Es cruel, es darwinismo puro, pero asegura la descendencia. Sin embargo, lo que hicieron los Mapogo rompió cualquier precedente biológico. Llevaron esta práctica a un extremo sádico, casi personal. No se trataba simplemente de ganar una zona, se trataba de una limpieza étnica total. Los guardaparques que presenciaron aquellos primeros meses relatan escenas que les quitaban el sueño.
Los Mapogo se movían con una arrogancia que helaba la sangre. No permitían la rendición. Si un macho rival intentaba huir, lo perseguían con una tenacidad enfermiza hasta darle caza. Imaginen la escena. Un león residente, orgulloso y fuerte, de repente se ve rodeado, no por uno ni por dos, sino por 6 demonios. Los testigos describen cómo los Mapogo utilizaban tácticas de guerra envolvente. Mientras Makulu y Rasta bloqueaban la huida frontal, Mr. T y los demás atacaban los flancos y la retaguardia simultáneamente. No eran peleas, eran ejecuciones sumarias. Desmembraban a sus víctimas en cuestión de minutos, arrancando extremidades con una violencia que hacía crujir los huesos como si fueran ramas secas. La tierra de Sabi Sand literalmente se tiñó de rojo. La atmósfera en la reserva cambió drásticamente. El aire se volvió pesado. Durante las noches, cuando los 6 hermanos decidían rugir al unísono, el sonido era tan potente que se sentía vibrar en el pecho, como un trueno que no cesa. Ese rugido combinado provocaba un silencio sepulcral en toda la sabana. Desde los impalas hasta los leopardos, todos sabían que la muerte tenía ahora 6 caras y estaba patrullando en la oscuridad. Era un dominio absoluto. Una tiranía impuesta a base de terror puro. Eliminaron manadas enteras, borraron linajes genéticos completos de la faz de la tierra. Pero curiosamente, dentro de este grupo de verdugos eficientes, había uno cuyo comportamiento empezó a inquietar incluso a los observadores más experimentados. Un león que no mataba por necesidad, ni por territorio, sino que parecía encontrar un placer oscuro en el acto mismo de destruir. Mientras los demás hermanos descansaban tras una cacería, este individuo buscaba más sangre. La leyenda negra de los Mapogo estaba a punto de encontrar su rostro más siniestro en un león al que los locales, con mucho acierto, apodaron Satán. Dentro de cualquier familia hay dinámicas complejas, pero dentro de la coalición Mapogo existía una oscuridad particular encarnada en un solo individuo. Si Makulu era el general estoico que gobernaba con una autoridad tranquila, su hermano menor, Mr. T, era la antítesis perfecta, el caos puro. Conocido por los locales y rastreadores con el escalofriante apodo de Satán, Mr. T era inconfundible. Lucía un corte de melena estilo mohicano, muy particular, que le daba un aire de perpetua agresividad, como un punk de la sabana listo para una pelea de bar. Pero su apariencia era lo de menos. Lo que realmente aterraba era lo que ocurría dentro de su cabeza. Los biólogos que han estudiado el comportamiento felino durante décadas se quedaron perplejos observándolo. En la naturaleza, la violencia suele tener un propósito: comer, reproducirse o defenderse. La energía es valiosa y no se desperdicia. Pero Mr. T operaba bajo una lógica retorcida. Él mataba por deporte. Se le documentó asesinando cachorros con una hazaña innecesaria, prolongando el sufrimiento de las crías mucho más allá de lo que dicta el instinto de eliminación de competencia. Lo hacía con una crueldad que rozaba lo sádico, a sangre fría, como si disfrutara escuchando los últimos alientos de sus víctimas. Hay registros visuales que todavía revuelven el estómago. Mr. T atacando a hembras adultas sin provocación, o derribando jirafas y búfalos no para alimentarse, sino simplemente porque podía hacerlo, dejando los cadáveres pudrirse al sol mientras él se alejaba con el hocico manchado de sangre, indiferente. Era un asesino serial con garras de 5 centímetros. Esta agresividad desmedida no se limitaba a los enemigos. Mr. T era la pólvora dentro de su propia coalición. A menudo, el silencio de la tarde se rompía por sus rugidos desafiantes dirigidos a sus propios hermanos. Era el único lo suficientemente temerario, o loco, para retar constantemente la autoridad de Makulu. Las peleas internas eran frecuentes y brutales, nubes de polvo y rugidos guturales donde Mr. T siempre parecía estar buscando subir un escalón más en la jerarquía, sin importarle las heridas que causaba o recibía. Su presencia garantizaba que el reinado de los Mapogo no fuera solo dominante, sino psicológicamente terrorífico. Él fue el arquitecto del miedo que cimentó la leyenda negra del grupo. Cuando los guías veían ese característico mohicano asomarse entre la hierba alta, sabían que la tarde no terminaría en paz. Mr. T no traía orden, traía anarquía. Pero esta sed insaciable de violencia, aunque efectiva para intimidar, tenía un precio. Mr. T estaba escribiendo cheques con su cuerpo que tarde o temprano tendría que pagar, y su brutalidad estaba a punto de llevar la cuenta de cadáveres a un número que desafía toda estadística conocida en el reino animal. Lo que este grupo hizo a continuación, bajo la influencia de su miembro más psicótico, no tiene nombre en los libros de biología. Las estadísticas a veces son frías, distantes. Pero en el caso de la coalición Mapogo, los números gotean sangre.
Para dimensionar el horror que estos 6 hermanos desataron, hay que mirar el mapa. Durante su apogeo, llegaron a controlar un territorio de aproximadamente 70.000 hectáreas. Pongan eso en perspectiva. En un ecosistema saludable, esa extensión de tierra daría hogar a 5, tal vez 6 manadas diferentes, con sus respectivos machos dominantes, sus jerarquías y sus disputas fronterizas. Los Mapogo borraron esas fronteras. Convirtieron Sabi-Sand en una autocracia monolítica. No compartían, acaparaban. Y para mantener un imperio de ese tamaño, tuvieron que ejecutar una masacre que, hasta el día de hoy, parece sacada de una película de terror. Se estima, con un grado de certeza que revuelve el estómago, que fueron responsables, directa o indirectamente, de la muerte de más de 100 leones en un solo año. No estamos hablando solo de escaramuzas con machos rivales imprudentes. Estamos hablando de una limpieza sistemática. Esta cifra de 3 dígitos incluye a valientes machos residentes que murieron defendiendo lo suyo, a leonas desesperadas que fueron destrozadas intentando proteger a sus crías y, lo más trágico, a una generación entera de cachorros que fue exterminada sin piedad. Fue un año donde la demografía de la región colapsó. Hubo momentos en que los guías de safari conducían durante horas sin encontrar un solo rastro de otros leones. Los Mapogo habían creado un vacío, un desierto poblacional. Eran tan brutalmente eficaces que, literalmente, se quedaron sin rivales. Eliminaron la competencia con tal ferocidad que nadie en su sano juicio se atrevía a rugir en la oscuridad por miedo a atraer a la pandilla de los 6. Pero aquí es donde la psicología de estos animales toma un giro fascinante y oscuro. La naturaleza detesta el vacío, y la mente de un depredador alfa necesita conflicto. Al haber pacificado su mundo a través de la ultraviolencia, los Mapogo se encontraron con un enemigo que no podían despedazar: el aburrimiento. La falta de amenazas externas dejó de ser una ventaja y se convirtió en un veneno. Esa agresividad contenida, esa testosterona que ya no tenía dónde descargarse, empezó a fermentar dentro del grupo. La tensión comenzó a acumularse como una tormenta eléctrica en el horizonte. Las miradas entre los hermanos cambiaron. Los roces al pasar se volvieron más rígidos. Al no tener enemigos externos capaces de desafiarlos, el enemigo empezó a gestarse dentro de la propia familia. El imperio era vasto, sí, pero tal vez era demasiado grande para mantenerse unido bajo una sola corona, y la grieta estaba a punto de abrirse justo en el centro de su armadura. Dicen que el poder absoluto corrompe, pero en la sabana el poder absoluto también ciega. Corría el año 2008 y la unidad monolítica de los 6 hermanos, esa muralla de carne y hueso que parecía indestructible, comenzó a mostrar fisuras estructurales. La tensión entre el liderazgo calmado de Makulu y la ambición caótica de Mr. T llegó a un punto de ruptura. Mr. T, con su melena estilo mohicano y su ego inflado por años de victorias fáciles, ya no estaba dispuesto a ser el segundo al mando. Desafiaba la autoridad de Makulu a cada paso, gruñendo por el derecho a aparearse, por el derecho a comer primero, por el derecho a ser el rey. La convivencia se volvió insostenible. Fue entonces cuando ocurrió el cisma. En una decisión que marcaría el principio del fin, Mr. T se separó del grupo principal, pero no se fue solo. Se llevó consigo a Kinky Tail. No fue una elección al azar. Kinky Tail era su hermano más leal, su sombra, un león casi tan agresivo y volátil como él. Eran 2 gotas de agua en un mar de violencia. Juntos formaron una subcoalición y marcharon hacia el este de la reserva, dejando a Makulu, Pretty Boy, Rasta y Scar controlando el oeste. Sobre el papel parecía una estrategia de expansión, dividir y conquistar más terreno. Pero la realidad biológica era mucho más peligrosa. Al separarse, rompieron la magia del número 6. Ya no eran el batallón invencible. Ahora eran 2 grupos vulnerables separados por kilómetros de matorrales y ríos secos. En el este, Mr. T y Kinky Tail patrullaban su nuevo dominio con una violencia renovada, casi paranoica. Eran solo 2 contra el mundo. Tenían que rugir más fuerte, patrullar más rápido y matar con más ferocidad para mantener la ilusión de control. Se convirtieron en una dupla de sicarios eficientes, pero el cansancio comenzaba a notarse. Sus cuerpos, llenos de cicatrices, no tenían descanso. Esta fragmentación dejó huecos inmensos en su defensa, grietas invisibles por donde el destino estaba a punto de colarse. Porque la noticia de que el muro de los Mapogo se había roto viajó rápido con el viento, y en la profunda oscuridad de la sabana, más allá de los límites de su territorio, una nueva amenaza,
Joven, hambrienta y, sobre todo, unida, estaba observando desde las sombras, esperando el momento exacto, con la paciencia de quien sabe que el rey está desnudo. Hacia el año 2010, el viento en Sabi-Sand trajo un aroma diferente. Una hedora competencia fresca que Mr. T y Kinky Tail, en su arrogancia, decidieron ignorar. En los límites oscuros de su territorio aparecieron 5 siluetas. Eran los Majingilane. Estos 5 machos jóvenes eran el espejo retrovisor de los Mapogo. Fuertes, desesperados y unidos por un hambre voraz de conquista. Al principio operaban como espectros. Se movían entre los matorrales sin hacer ruido, probando las defensas, estudiando los patrones de patrulla de los 2 hermanos residentes. No buscaban una guerra abierta de inmediato, buscaban debilidades, pero Mr. T y Kinky Tail, embriagados por su propia leyenda de invencibilidad, cometieron el pecado capital de la guerra, subestimar al enemigo. Tuvieron un par de escaramuzas iniciales, enfrentamientos breves donde la pura ferocidad de los Mapogo logró hacer retroceder a los invasores. Para Mr. T, esto fue una confirmación de su divinidad. Creían que su rugido bastaba para ganar guerras, que los Majingilane eran solo unos cachorros asustados que huirían con el rabo entre las patas. ¡Qué equivocados estaban! Esas retiradas de los Majingilane no eran huidas, eran tácticas. Estaban midiendo la fuerza de sus oponentes, calculando el desgaste. Sabían que Mr. T y Kinky Tail estaban solos en el este, aislados de sus 4 hermanos en el oeste por kilómetros de tierra hostil. La trampa estaba lista y el escenario montado. La tensión en el aire era eléctrica. Los guías reportaban un comportamiento inusual. Los leones estaban nerviosos, los pájaros callaban antes de tiempo. La noche del 8 de junio de 2010, la suerte cambió de bando de forma brutal. Los Majingilane dejaron de ser fantasmas y se materializaron como una fuerza de choque. Infiltraron el territorio con una precisión quirúrgica, cortando las rutas de escape y aislando a los 2 hermanos. No fue un encuentro casual, fue una emboscada premeditada. Mientras la luna se alzaba sobre la sabana, la balanza de poder, que durante años se había inclinado a favor de los Mapogo, estaba a punto de romperse bajo el peso de la juventud y la superioridad numérica. La noche más oscura de la coalición acababa de comenzar. Aquella noche, el destino cobró todas las deudas pendientes de los Mapogo con intereses. El aire estaba viciado, y bajo la pálida luz de la luna, Kinky Tail se encontró de frente con su peor pesadilla. Estaba solo. Mr. T estaba patrullando cerca, pero no lo suficiente. Kinky Tail quedó aislado frente a 4 de los Majingilane. La tensión se rompió con un rugido que sacudió la tierra. Kinky Tail, fiel a su estirpe de guerrero, no retrocedió. Luchó con la ferocidad de un demonio acorralado, lanzando zarpazos que buscaban ojos y gargantas. Pero la matemática biológica es implacable y fría. 4 contra 1 no es una pelea, es una sentencia de muerte ejecutada en tiempo real. Los Majingilane no solo lo vencieron, lo demolieron, lo rodearon, mordiendo sus patas traseras para inmovilizarlo, rompiendo su columna vertebral para anclarlo al suelo. Y entonces ocurrió lo impensable. No esperaron a que muriera, comenzaron a devorarlo vivo. Los rugidos de dolor de Kinky Tail eran tan desgarradores que atravesaron la oscuridad, llegando a los oídos de su hermano. Fue en ese momento cuando Mr. T apareció en escena, y aquí el psicópata, el león que mataba por placer, mostró su única faceta redimible. En un acto de valentía suicida o de lealtad ciega, Mr. T cargó solo contra los 4 leones. Imaginen la escena, un solo león lanzándose contra un muro de 4 asesinos para salvar a su hermano caído. Logró dispersarlos momentáneamente, rugiendo con una furia que parecía venir del mismo infierno. Pero la realidad se impuso. Al ver el estado de Kinky Tail, destrozado siendo consumido mientras aún respiraba, y sentir el peso de la superioridad numérica del enemigo cerrándose sobre él, Mr. T comprendió que la batalla estaba perdida. Tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida: morir inútilmente junto a su hermano o huir. Herido, golpeado y derrotado por primera vez en su vida, Mr. T dio media vuelta y corrió hacia la oscuridad, dejando atrás los gritos de agonía de su compañero más fiel. Kinky Tail fue consumido esa noche, hueso por hueso, marcando la primera caída real y sangrienta de la dinastía Mapogo. El mito de la invencibilidad había muerto junto con él. Tras la masacre de aquella noche, el león que una vez se creyó un dios regresó al oeste como un vagabundo. Mr. T, el psicópata, el arquitecto del miedo, vagó solo por la sabana, con el eco de los rugidos de su hermano muerto aún retumbando en su cabeza. Logró reunirse con los supervivientes de la coalición original. Makulu y Pretty Boy, Rasta y Scar habían desaparecido para entonces, presas de la selva y el tiempo. Pero la reunión no fue una celebración triunfal.
Fue el encuentro tenso de viejos generales que saben que están perdiendo la guerra. Durante 2 años, el trío sobrevivió, pero Mr. T ya no era el mismo. El tiempo, ese depredador invisible que nunca falla, había empezado a cobrar su cuota. Su cadera estaba desgastada, su melena icónica lucía rala y sus movimientos habían perdido esa electricidad mortal de su juventud. Era un rey en decadencia, aferrándose a un trono que ya se le escapaba entre las garras. En marzo de 2012, el destino cerró el círculo. Una nueva coalición, conocida como los Selati Boys, incursionó en el territorio. Eran jóvenes, frescos y venían a reclamar lo que quedaba del imperio Mapogo. En un error de cálculo fatal, o quizás buscando un final digno de su leyenda, Mr. T se enfrentó a ellos. Pero esta vez la suerte le dio la espalda definitivamente. Sus hermanos Makulu y Pretty Boy no llegaron a tiempo para formar una línea de defensa. Mr. T fue acorralado. La pelea fue rápida, brutal y carente de toda gloria. No hubo una batalla épica de horas. Fue una ejecución. Uno de los machos Selati logró flanquearlo y lanzó una mordida devastadora directamente a la columna vertebral, justo en la zona lumbar. Se escuchó un crujido seco, un sonido repugnante que marcó el final de una era. El gran Mr. T cayó al polvo, con las patas traseras paralizadas instantáneamente. La imagen es una de las más potentes y tristes jamás documentadas. El león más temido de Sabi Sand, el asesino de 100 rostros, intentando rugir y levantarse, pero su cuerpo ya no respondía. Murió allí mismo, incapaz de moverse, rodeado por sus enemigos que lo mordían sin piedad. Fue un final kármico, casi poético en su crueldad. Murió de la misma forma en que él había matado a tantos. Inmovilizado, indefenso y mirando a los ojos a sus verdugos. Pagó con la misma moneda de violencia que él había acuñado durante 6 años. Con su último aliento, el miedo se disipó de la sabana, dejando solo el cadáver de un gigante caído bajo el sol africano, con la columna de Mr. T partida y su rugido silenciado para siempre. El mensaje para los últimos 2 supervivientes fue claro como el agua. El juego ha terminado. Makulu, el viejo general, y Pretty Boy, el hermano que siempre vivió bajo la sombra de los más fuertes, entendieron que Sabi Sand ya no era su reino, ahora era territorio enemigo. Lo que siguió fue una caída en desgracia digna de una tragedia griega. Imaginen a estos 2 colosos, que años atrás caminaban con el pecho inflado desafiando a todo lo que respiraba, ahora escabulléndose entre las sombras. Abandonaron el imperio que construyeron sobre una montaña de cadáveres y cruzaron la frontera hacia el inmenso y salvaje Parque Nacional Kruger. Fue un exilio amargo. De ser los emperadores absolutos que reclamaban las mejores presas, pasaron a ser vagabundos, parias en tierra de nadie. Su vida se convirtió en una lucha diaria por la supervivencia más básica. Ya no rugían para marcar territorio. Ahora guardaban silencio para no ser detectados. Se les vio robando carroña a las hienas, disputando restos de carne podrida, huyendo de coaliciones de machos jóvenes que, en sus años dorados, no habrían servido ni para el aperitivo. La edad y el estrés del exilio comenzaron a pasar factura. Pretty Boy, quien siempre fue el más débil físicamente de la coalición original, empezó a desvanecerse. Sus costillas se marcaban contra la piel como dedos huesudos. En algún momento de esa travesía hacia el olvido, Pretty Boy simplemente desapareció. No hubo una última batalla documentada, ni un cuerpo encontrado. Probablemente sucumbió al hambre, o tal vez una patrulla de leones residentes lo encontró demasiado débil para defenderse y terminó el trabajo. La sabana no da explicaciones, simplemente se lo tragó. Y así, de aquel ejército invencible de 6, de esa fuerza de la naturaleza que hizo temblar el suelo de Sudáfrica, solo quedaba uno, el primero, el forastero que inició todo. Makulu estaba solo, cargando con el peso de la memoria de sus 5 hermanos muertos. Es el año 2013. En algún rincón remoto del Parque Nacional Kruger, bajo un sol inclemente que no perdona ni a reyes ni a mendigos, camina una figura que parece un fantasma de otra época. Es Makulu, el gran macho alfa original, el forastero que unió a los 5 hermanos y diseñó la máquina de guerra más eficiente jamás vista. Ahora es una sombra de lo que fue. Los avistamientos de esa época nos muestran una imagen desgarradora. Tiene casi 15 años, una edad matusalénica para un león salvaje, donde cada día extra es un milagro biológico. Ya no tiene ejército, no tiene territorio, no tiene hermanos. Su melena, antes espesa y oscura, ahora es rala y grisácea.
Su cuerpo, que una vez fue un tanque de músculos capaz de derribar búfalos, está esquelético, con la piel colgando sobre los huesos. Se mueve con una lentitud dolorosa. Cada paso es una negociación con la artritis y el cansancio acumulado de 1000 batallas. A diferencia de Mr. T o Kinky Tail, quienes murieron entre el polvo y la sangre de la guerra, el destino le reservó a Makulu un final diferente. El silencio. No hubo una última defensa heroica contra una coalición rival. La muerte llegó de forma lenta y solitaria. Makulu fue visto por última vez caminando hacia la espesura, y simplemente se desvaneció. Murió solo, probablemente de hambre o fallo orgánico, en algún lugar entre la hierba alta que tantas veces usó para emboscar a sus presas. Su cuerpo nunca fue encontrado oficialmente para recibir honores o ser estudiado. Fue reclamado por la tierra que conquistó, consumido por los insectos y los carroñeros, cerrando el ciclo de la vida de la forma más cruda posible. Con su último aliento, la coalición Mapogo dejó de existir físicamente. Se cerró el capítulo más sangriento en la historia documentada de los leones africanos, pero su legado no murió con él. No dejaron un reino de paz, sino un inmenso vacío de poder que tardaría años en llenarse. Y algo más inquietante, dejaron su sangre, la genética de esa agresividad sobrenatural, la semilla del diablo, todavía corre hoy por las venas de muchos leones en la región. Un recordatorio viviente de que, alguna vez, 6 hermanos caminaron por esta tierra y la hicieron temblar. Hoy, la reserva de Sabi Sand ha vuelto a una relativa calma. Los ciclos de la vida continúan, las lluvias llegan y se van, y nuevas manadas gobiernan las tierras que una vez estuvieron teñidas de rojo. Pero el aire se siente diferente. La historia de los Mapogo nos obliga a mirarnos en un espejo incómodo. Es fácil llamarlos monstruos, juzgarlos con nuestra moral humana y etiquetar a Mr. T como un villano o a Makulu como un tirano. Pero si miramos más allá de la sangre, lo que vemos es la expresión más pura, cruda y aterradora de la voluntad de vivir. Ellos no pidieron permiso. No negociaron. Entendieron que en la ley de la selva, la unidad es la única ventaja verdadera contra el caos. Su brutalidad fue, en última instancia, su estrategia de supervivencia llevada al límite absoluto. Al final queda una pregunta flotando en el viento de la sabana. ¿Es posible que estemos subestimando la inteligencia de estos gigantes? ¿Fue todo esto simple instinto ciego? ¿O fuimos testigos de una guerra política, llena de lealtad, traición y venganza, orquestada por mentes que apenas estamos empezando a comprender? La naturaleza no es cruel ni es amable. La naturaleza simplemente es. Y los Mapogo fueron, quizás, sus hijos más formidables. Si esta historia te ha helado la sangre o te ha hecho ver a los leones con nuevos ojos, suscríbete al canal. No dejes que la historia se pierda en el olvido. Y dime en los comentarios, ¿qué otro animal legendario, qué otro fantasma de la naturaleza deberíamos investigar a continuación? Nos vemos en la próxima cacería.